The Beat Writer llega a ustedes gracias a Agape Smart Money. Envía dinero a cualquier parte del mundo. Y The Futures Design. Contrata cualquiera de nuestros planes de diseño gráfico para tu empresa o proyecto. Soy Félix Pérez, jugador de los Caracas. Los invito a seguir el canal de YouTube de Marco para que puedan seguir su entrevista y el gran trabajo que está haciendo el hombre. Se fue. Mi mamá no quería que Luis jugara béisbol, era enemigo de eso. Mi papá miraba desde lejos porque no le cuadraba mucho la cosa. Lo único que le exigió mi papá es no fuera segundo de nadie, que siempre tenía que tratar de ser número uno. Por eso es que es número uno 2 veces, no es que usaba el 11. Luis Aparicio no nace todos los días, vamos a estar claros. Ver a tu hermano que sube a las gradas porque el presidente John Fitzgerald Kennedy lo quiere saludar. Eso tiene peso. Como a las 9 de la mañana mi mamá me despertó y me dijo: levántate porque a tu padre se lo llevaron muerto al hospital. Hace unos días tuvimos aquí en este espacio, en Hablan los Prospectos específicamente, al nieto sobrino de Luis Aparicio, nuestro único miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Hoy vamos a tener el placer de conversar con uno de los hijos de Luis Aparicio el Grande, hermano de don Luis Aparicio, y para mí es un placer darle la bienvenida al señor Rafael Aparicio Senior. También en esa entrevista con Luis Aparicio Junior tuvimos a su papá, ahora vamos a tener a su abuelo, y para mí es un honor para conocer un poco más de toda la historia que tiene la familia Aparicio en el béisbol venezolano, y para mí es un placer, señor Aparicio, recibirlo aquí en mi espacio en The Beat Writer. Gracias por aceptar la invitación y es un gusto conversar con usted. El gusto también es mío, tío. Agradecido por el esfuerzo. No, gracias a ustedes, Aparicio, por ponerse a disposición y por estar aquí en nuestro espacio. Y bueno, para mí es un honor poder conocer un poco más de la historia de toda su familia y que bueno, aprovechemos esta hora para conversar y sacarle el mayor provecho. Trataremos de dar la mayor información. ¿Qué significa, no, formar parte de esta familia con tantos logros en el béisbol? Su papá fue una gran figura del béisbol venezolano y ahora, bueno, su hermano, el único miembro hasta ahora del Salón de la Fama del béisbol de Venezuela. ¿Y qué significa eso, no? Ese legado. Realmente, quizás para mi hermano, para los propios peloteros, obviamente más. Para mí, los he visto primero como familia, como mi padre, como mi hermano mayor, padre también, orgullosos de esas dos figuras y comprometidos, a pesar de que no soy pelotero, pero eso hay que guardarlo a nivel inclusive social. Siempre hemos tenido ese compromiso de, por lo menos, de la humildad de ambos, y mientras más se desarrollaban, más compromiso había para la familia. ¿Sí me entiendes? Este, siempre muy orgulloso de eso. Se siente uno como decimos, hinchado, de sí, y comprometidos, porque también no ha sido fácil. Con los que nos adversan, por lo menos hemos tenido que ser pacientes y entenderlos también, nunca de enemigos. ¿Cuál es la primera memoria que tiene de su papá? El primer recuerdo que tiene de su papá jugando béisbol. Eh, ¿Qué es lo primero que le viene a la mente? Bueno, mira, para ser sincero, no lo vi jugar béisbol en su tiempo, pero él siempre estaba aquí en Venezuela, en el equipo que estaba mi hermano, estaba él. Y sí te puedo decir que aconsejaba mucho. No tenía
un carácter como muchos piensan fuerte. No, 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 correcto. Era un hombre muy correcto, no le gustaba decir las cosas 3 veces, máximo 2, daba muchos consejos, inclusive a Luis siendo ya Luis Aparicio. Te puedo decir que yo me acuerdo una vez, estaba Luis con los Tiburones de La Guaira, y como era el día de la Chinita, estaban jugando aquí en el Zulia. Y el pitcher contrario, Luis siempre trataba de jugar ese juego. Y hubo un turno con gente en base muy importante. Y el pitcher lanzaba un cambio muy fuerte. Y yo me acuerdo, claro, cuando mi papá inclusive, en 2 strikes, ya vio que lo había dominado con esos 2 lanzamientos, con ese mismo lanzamiento las 2 veces en el turno. Y le dijo, espera que te la pegue en el hombro, gritado. Y en efecto, se vio cuando casi se la pegaba en el hombro, le rompió muy antes, y ahí Luis le conectó por el medio del campo y impulsó la carrera. Entonces yo me quedé como impresionado. Era un muchacho y estaba en el dogado porque a mí y al hijo mayor de Luis lo llevaba también. Dije yo, ¿cómo pueden saber tanto de esto? Que hasta saben cómo va a lanzar el hombre. Sí, una cualidad, una virtud muy fuerte. De hecho, te voy a regalar esta. Había un pitcher zurdo que tenía loco a mi hermano en los robos de base. Y papá no podía ir a Estados Unidos solamente a ver al zurdo, sino que trajeron al zurdo de refuerzo. Y en la segunda vez que lo vio, le dijo, mira cuando hace el guayno. Cuando va para home, abre el pie izquierdo y mira para primera. Ahí va para home. Cuando va para primera, cierra el pie izquierdo y lo pone en primera. Mira para primera, pero va para home. Y así lo hace al revés. Bueno, te digo que más nunca lo sacó out. A mi hermano más nunca lo sorprendió, lo había sorprendido 2 veces. Y como zurdo lo tenía loco. Solamente con observarlo 2 veces. Sí, el viejo tenía, en realidad. Bueno, fue el primer importado que salió de Venezuela. Y todas esas cosas las lleva uno. O sea, parece, porque dice que no puedo ver a su papá jugar. Porque imagínate que yo soy el último y Luis, como hermano mayor, me lleva 20 años. Ok. Cuando yo nací en el 53, retirado. Tuvo problemas con los riñones, orinó mucho la sangre, le dieron varios bolazos en sus partes, aún con las protecciones. Y no él era flaquito, no era tampoco de contextura muy fuerte. Y de allí cuando Luis se hizo profesional, lo primero que le exigía era que cero trabajo. Entonces, bueno, por eso es que no lo vi jugar. A Luis lo vi jugar, sin embargo, muy poco, pero era por cuestiones de edad. Lo escuchaba, pero no, verlo así en el estadio muy pocas veces. ¿Cuál entonces es la historia que más asombrosa le pareció que le contó su papá y que más lleve arraigado en usted de todas las anécdotas que probablemente le contó mientras pudo disfrutar con él? Bueno, yo no diría historia, yo diría momentos, por lo menos, mi mamá no quería que Luis jugara béisbol. Era enemigo de eso. ¿Por qué? Y sí, mi papá miraba desde lejos porque no le cuadraba mucho la cosa. Hasta que Luis, mi hermano, dijo, no, definitivamente yo voy a jugar. Y listo. Lo único que le exigió mi papá, eso marcó casi que a toda la familia cuando le exigió que nada, no fuera segundo de nadie. Que siempre tenía que tratar de ser el número 1.
Por eso es que es número 1 2 veces, no es que usaba el 11. Sí. Ah, ok. Wow. Y entonces, bueno, esa es una de los momentos más impactantes porque no es que se lo dijera, sino que el otro lo cumplió. ¿Fue don Luis Aparicio el único que se dedicó al béisbol en la familia después de su papá? Profesionalmente sí, Mm, a mm, todos nos gusta, mm. a todos nos gusta, a nivel de flichita, a nivel de... Sí, pero como profesional, ahora Luis Ángel, Mm, después de mi... Hubo un intento con Luis III, el mayor de Luis, pero realmente Luis era un poquito cerrado para esas cosas y no hubo acuerdo. Y él prefirió 1000 veces que Luisito explotara lo que más tiene, que es la inteligencia. mm. Es como un esclavo de los libros y de los títulos, sí, y de los títulos también. También me acuerdo que en una oportunidad alguien le mencionó eso y Luis le dijo, el pelotero 38, 39 años ya tiene que ir pensando qué es lo que va a hacer fuera. El profesional como ingeniero, por decir algo, eso es para toda la vida. Y mira los resultados hoy en día, que gracias a esos consejos, ahí está el, el hijo como un gran profesional. Porque en su caso particular, en el suyo, si le gustaba el béisbol, decidió no dedicarse a eso. Primero, un Luis Aparicio no nace todos los días, vamos a estar Mm. claros. Sí, sí. Y lo otro, que aunque parezca mentira, mira, si tú eres Rafael Montiel, no es lo mismo que ser Rafael Aparicio, porque te van a exigir más, a veces, no sé, inclusive quizás periodista, quizás escao, solamente por tener eso en la sangre, uno tiene que ser más que excelente y cuidado con cometer errores o eso. Esa es una de las cosas que más le inculco a Luis Ángel, el peso que tiene que aprender a llevar por ser Aparicio, que como apellido lo puede ayudar mucho, pero también lo puede mandar para abajo, Sí. porque ese comportamiento todo el tiempo en un joven de 16, 17 años que va empezando y hay que inculcárselo, porque no es en el estadio, es en la calle, es con la gente, es con los periodistas. Yo le he dicho, tú te echas un periodista encima y ese te va a dar látigo cada vez que pueda. Sí, porque es así, uno tiene que ser como quien dice elegante para todas esas cosas. Ustedes jugaban béisbol, me imagino, en familia, por lo que significaba la tradición del béisbol. ¿Cómo eran esos juegos? Supongo bueno, que llegaban a compartir eso dentro de la familia. Este, Me acuerdo que lo jugábamos en la playa, Mm. solamente. Sí, a nivel de familia en la playa. Y así, como quien dice, caimanero, pues, jugar con ese monstruo no es fácil tampoco ganarle, porque de paso no sabe perder. Y Uno sobre todo también cuando porque juega, quizás no tuve la oportunidad de compartir tanto de niño, porque me dijo que Luis le llevaba 20 años, ¿no? Entonces ya él quizás iba encaminado a establecerse en Grandes Ligas cuando usted nació. sí, sí, y te estoy hablando siendo ya nosotros adultos, Mm. esas caimaneritas cortas, era ya con nosotros adultos, pero Luis se acostumbró a ganar, definitivamente. Y todo el tiempo así, gracias a Dios. Tuvo la oportunidad de verlo en Estados Unidos jugar, ir a un No, estadio allá. Yo sé que era otra época, que los peloteros no ganaban lo que, el dinero que hoy ostentan, pero si tuvo la oportunidad de compartir, o al menos en Venezuela, en algún juego en el estadio. en el estadio lo vi jugar varias veces, como te dije, porque él, a él le gustaba llevarnos al estadio Ujú. e inclusive viajar. Por lo menos cuando vivíamos en Maracaibo, él nos llevaba a La Guaira cuando estaba con Padrón Panza y simplemente nos llevaba, nos dejaba en el hotel, nos ponía en un cuarto y yo me acuerdo que los peloteros nos iban a buscar
Obviamente él estaba siempre supervisando y nos divertíamos demasiado en el estadio y fuera del estadio también. Sí, me acuerdo de Paulino Casanova, nos divertimos mucho con él, Julio Llamosa, este, Aurelio Monteagudo, nos llevaban de pesca, inclusive en La Guaira. Sí, y era muy bonito, bastante, bastante divertido, siendo unos muchachos. Pero así vi yo a mi hermano jugar. También lo vi sufrir cuando manallaba, ¿sí? No te voy a decir que no. Sufría mucho, le gustaba mucho. Sí, ojalá y eso no lo olvidará la gente. Eh, Más que todo cuando las Águilas del Zulia, uy, qué tiempos tan buenos por un lado y tan fuertes por otro, porque levantar un equipo de cero no era fácil. Yo sé que usted nos dijo que no era fácil parte de la familia Aparicio y lograr un acuerdo porque eso era una presión adicional, pero con todo lo que usted nos está diciendo, compartir con Aurelio Montagudo, Paulino Casanova, que fueron grandes figuras en la Liga Venezolana de Fútbol Profesional, ¿no le daba esa piquiña de intentarlo y dar el salto a profesional? No lo tenía ni siquiera en mente. Para aquel, sí, es que para aquel entonces lo de uno era eh, una diversión. Ujú. Nunca lo miré como hoy en día lo miran los jóvenes. Mucho gimnasio, mucha física, mucho cuerpo, eh, le ponen bastante. Antes no. Si te digo que yo vi algunos juegos también desde Rapiño, desde el equipo Rapiño en el estadio municipal Alejandro Borges. Sí, también los vi, era otro tipo de béisbol. La fanaticada era eh, fuerte, fuerte. Rapiños, Pastora, uy, pero si te digo, un muchacho de 12, 13 años como yo, que iba a estar pensando en firmar como profesional. No, no, de verdad que no. Sería mentira si te dijera que lo intenté. ¿Y a qué se dedicó, señor Aparicio? Yo estudié en la Escuela Técnica Industrial en Maracaibo, de allí me gradué y había muchas oportunidades de trabajo. Desde allí yo entré a la empresa petrolera por un ratico de 48 años y hoy en día soy jubilado de la misma. Aquí en Barquisimeto estoy tranquilo, gracias a Dios. Pudo ver los dos títulos que logró su hermano con los Tiburones en el 64 y en el 65. Y bueno, no sé si tenga memoria, porque obviamente era niño todavía, pero sí pudo disfrutar eso, ¿no? Lo disfrutaba porque es que uno veía la algarabía en la casa, Ujú, porque en el 66 también vino el de los Orioles ujú, y uy, ujú. uno disfrutó de eso. Sí, claro, yo lo que veía era que demasiada gente en mi casa, eh, a mi mamá saliéndole a pagar la promesa a la basílica, a la chinita, sí, y, y todo lo que vino después de esa serie de mundial que ganaron los Orioles a los Dodgers. La del 50-59, espero que la memoria no me falle, si no, yo estaba demasiado niño para entender de esa. Estaba en la casa y obligado, tenías que oír béisbol, respirar béisbol, comer béisbol, tenías que tener el béisbol como fuera, porque era lo que se respiraba ahí. No había para más nada. Es muy icónica aquella imagen y creo que aunque muchos no lo vivimos, su papá dándole el guante a su hermano en el estadio de Maracaibo para hacer esa transición, ¿no? De padre a hijo. ¿Qué anécdota le dijeron su familia sobre ese episodio que ha sido emblemático y forma parte de la historia del béisbol de Venezuela? Bueno, ese acto iba a ser un día anterior, 17 de noviembre, pero cayó un palo de agua muy fuerte, se suspendió el juego, dejaron el acto para un día después, que era el 18. Muchos dicen que era que la chinita quería que fuera ese día. Sí, mi papá salió a un turno al bate, ha debido entregarle el bate. Este,
Sí, pero le entregó el guante y por allí fue donde le dijo en ese lapso de tiempo que tenía que ser el número uno, chico, y eso ha trascendido en la familia por mucho tiempo y seguirá en el ambiente, porque de allí para adelante fue, hizo y es lo que es, sin, sin mirar atrás, como quien dice. Le gustaba demasiado eso, en serio. Nació para eso, no, no me cabe duda. Y aquel llamado a Grandes Ligas por parte de su hermano, siendo el primero de la dinastía en llegar a las Grandes Ligas, sueño que no pudo cumplir su papá, ¿qué significó eso para la familia? Creo que fue en el segundo año que él tenía en ligas menores. Él llamó por teléfono y, y le dijo eso a mi mamá. Y mi mamá se lo transmitió a mi papá. Mi papá era no era hombre de agarrar y conversar en teléfono, no, no, es que el tiempo menos. Pero sí, sí, él avisó y que al otro día él iba a las Grandes Ligas. Y de ahí para adelante todos sabemos esa historia. Sí sé también que tuvo mucho apoyo de Carrasquel. No te sé decir detalles porque eso lo he escuchado yo. Inclusive en reuniones que he tenido así, amenas con los amigos, tantos de él como míos, que le hacen esas preguntas y uno escucha, se nutre en eso, de, de la ayuda de Carrasquel, el apoyo, las cosas, las cosas raras que suceden en el béisbol. Este, a Carrasquel lo transfieren a Cleveland para que Luis ocupe su lugar. Entonces debuta contra Cleveland y contra Carrasquel. Mire esas cosas. Este, y bueno, cosas así, este, raras, pero así sucedieron. Se me apareció el primer año de su hermano fue grandioso, fue el líder en bases robadas, tuvo una gran temporada y fue novato del año y incluso también recibió votos para el jugador más valioso. ¿Qué le cuenta a su hermano de ese primer año y esa primera experiencia, precisamente obedeciendo lo que le dijo su papá, ¿no? De que fuera el número uno. Ujú. Pero yo creo que la mejor anécdota es que no fueron las bases que se robó, ni lo que dio, las cortadas que trajo en las piernas. Wow. Sí, sí. Ese, si te digo que pasaron de 30, no recuerdo el número exacto, pero fueron demasiadas cuando se usaban los ganchos de hierro. Trajo demasiadas cortadas. Y gracias a Dios, creo que no estuvo en la lista de lesionados. Bien, era, por ese lado era medio caballete también. Yo sé que cuando su hermano debutó en Grandes Ligas, hasta usted estaba muy pequeño, pero el primer recuerdo así que tenga, que más que allá de que se lo hayan contado, de su hijo volviendo a Venezuela ya siendo una figura de Grandes Ligas. Siempre, siempre cuando él llegaba, yo me acuerdo que lo íbamos a buscar al, al aeropuerto y había como fiesta en la casa, muchos amigos, imagínate. Mm, prácticamente no se hablaba mucho, parece mentira, no se hablaba mucho de béisbol, pero sí, sí, de muchas cosas que sucedían en Estados Unidos, pero cosas así más, como quien dice, más como fuera de béisbol. Siempre, yo me acuerdo que inclusive él traía amigos, invitaba amigos a su casa de allá, de Estados Unidos, y los alojaba, gozaban mucho, entendía poco porque era por inglés, imagínate. Sí, pero anécdotas así con Luis, mira, llegaba Luis y él tenía una playa, le encantaba, nos encerrábamos en esa playa por días y días
ahí también se jugaban caimaneras muy buenas a nivel de pelote goma. Sí, y esos son los recuerdos buenos que tengo con él. La bola criolla, el chinchorro de pesca, la lancha, Mm. la playa, imagínate ese disfrute. Había mucha gente que, como por la admiración que le tenían, le, le parecía mentira lo popular que era. Le parecía mentira ver a Luis Aparicio arrastrando un chinchorro de pesca o con una escopeta en el monte. Sí, ese era su afán, su diversión, la cacería, la pesca en el tiempo que estaba aquí en Venezuela, la familia, sus hijos, su esposa. Disfruté mucho de eso y lo demás era béisbol y estadio. Y ahí sí estábamos por la edad un poquito limitado. Pero de resto, mm, muy bonitos recuerdos tengo yo de eso. Lo, lo disfruté mucho como hermano y más cuando él era muy apegado a mi papá, como quien dice, andaban juntos para todos lados. Mm. Cuando, cuando él llegaba, decían qué casualidad, Luis, tú llegando y yo cogiendo vacaciones. Entonces, sí, pero se divertían demasiado o nos divertíamos mucho. Sus hijos también. Yo simplemente tengo 3 años por encima del hijo mayor de él. Ok. Sí, y él tiene 2 varones que fueron mis llaves, como quien dice, que es Luis y Nelson Manuel. Nelson Manuel y yo pudiéramos decirnos que son como hermano mayor y menor. Hoy en día él está en Estados Unidos y nos comunicamos mucho. Yo me comunico mucho con todos ellos y ahora con el nieto también, porque le sigo los pasos para agarrar cualquier falla a tiempo este, o al menos intentarlo. Aquel Todo, momento donde jugó su hermano en el béisbol eran tiempos diferentes. De hecho, jugaban en Estados Unidos toda una temporada y después venían a Venezuela, iban a Venezuela a jugar en la Liga Invernal. A nivel familiar, ¿qué tan difícil era? Porque obviamente era mucho tiempo ocupado. eh, era, y qué tan difícil era, ¿no? Manejar eso a nivel familiar. Luis pasa 6, 7 meses en Estados Mm. Unidos, viene para acá, donde está ya cuando por lo menos su familia no viajaba con él. Al Mm. principio sí viajaba con él, y se instalaban en Chicago, por decir así, mientras él viajaba por Estados Unidos en la gira. Pero después no, después por estudios y cosas de esas, se tenían que quedar aquí y no era fácil porque, como quien dice, las amistades jalan, pero también los hijos y la esposa necesitan de él. No vas a creer, no es fácil. Yo no lo vi muy fácil en ese sentido, porque tenía que partirse en mucho o salir diversiones, incluir a la familia. No él solo, por decirlo así. Y la gente tenía que entenderlo así, porque si no, no había acuerdo, como quien dice. Por eso es que él tenía tantos sitios así para divertirse a nivel familiar, como te digo, la playa, la finca, el monte, la cuestión, porque se mezclaba también con los amigos y con la familia de los amigos. Así él manejaba las cosas. Y cuando era béisbol, ya era béisbol. La familia llegaba cuando mucho hasta el público, ahí se queda. Pero sí lo manejaba bien, porque dicen que el que trata de complacer a todos no logra agradar a nadie, pero él complacía a los más que podía y le agradaba a todo el mundo en ese sentido. Me gustaba mucho esa forma, un legado que nos dejó ahí. Cuando ya su hermano recibe el llamado para el Salón de la Fama, me imagino que ya esa sí ya fue una emoción que pudo vivir siendo más grande. Y cómo fue eso en la familia, ¿no? Eso había que, como quien dice, que trabajarlo con calma porque si no uno se volvía loco.
pero imagínate, hasta ahora el único venezolano en el Hall de la Fama. Es como cuando tienes tanta alegría que te quebranta. Sí, yo creo que esto es la mayor expresión de alegría que hay es el quebranto. Y cosas que, como cuando los Orioles quedaron campeones mundiales, eh, era casi que incontrolable. Solamente de ver la euforia de la gente, ya eso te emociona. Y que tú pienses que eso es por uno de los tuyos, por alguien que tiene tu misma sangre, para eso no es fácil de manejar. Y más cuando acordémonos que nosotros nos criamos en el béisbol, ¿me entiendes? Y precisamente ser hasta ahora el único en el béisbol da mucha alegría, aunque no es fácil manejarlo. ¿Cómo recuerda que usted que se enteró de que su hermano había llegado al Salón de la Fama? Luis él estaba trabajando con Carlitos González en la animación del béisbol, pues, y entrevistando peloteros y cosas de esas. Y ellos iban viajando, creo que de Caracas hacia Barquisimeto, algo así. El asunto fue que esto me lo cuentan a mí. A Luis lo llamaron y le dieron la noticia y él se la transmitió a Carlitos González. Y después de allí fue un bombazo. Sí, porque ya en 20 minutos lo sabía todo el país. ¿Sí? Y eso era, por lo menos, imagínate que a mí, que soy su hermano menor, me llamaba gente para preguntarme que yo ni conocía. Y los primeros que me llamaron, me preguntaron y lo que hicieron fue informarme porque yo no sabía. Sí. De paso, el primero que me llamó, yo me acuerdo, que fue un portugués. Y supuestamente el portugués lo que le gusta es el fútbol. Yo vivía en un barrio que se llamaba San Francisco, en el Zulia, y él me llamó a mi casa y me dijo, ¿usted sabe lo de la noticia? ¿Qué noticia? De su hermano. ¿Qué le pasó? No, su hermano es Hall de la Fama. En su vida el portugués sabría qué es eso. Pero sí, pero él me estaba dando la noticia. Y obviamente yo sí la descifré rapidito. Y empecé también a llamar a mis hermanos y eso. Pero no, ya ellos sabían también. Eso voló muy rápido. La gente se volvió loca, hubo euforia. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Eso fue muy grande, más que todo para Maracaibo, que es nuestra tierra, donde están los amigos más viejos, los de tu infancia. Y, y eso fue muy animoso y fuerte, porque no tenía uno palabras como describir eso. Por lo menos el que está en el ambiente del béisbol que sabe lo que la jerarquía de ese, de ese premio. ¿Cómo lo celebró Maracaibo? No sé si usted estaba en Maracaibo y estaba en Barquisimeto, pero ¿cómo recuerda que fue la celebración de aquella noticia? Mira, yo estaba en Maracaibo, pero yo me acuerdo que había tantas entidades gubernamentales y cosas de esas que no se daba mucho, no te daba mucha oportunidad ni siquiera de hablar con Luis, porque eran 2 y 3 actos como invitado, va muchas veces a Caracas. Eso fue en el año 85, pero yo me acuerdo que Luis ya casi no paraba para atender a tantos compromisos que eso le había generado también. Sí, porque vamos a estar claros, eso también lo disfrutó mucho. Pero decirte yo,
Que no lo disfrutó, no, es mentira. O no lo disfrutamos, sí, lo disfrutamos muchísimo. Y la familia también, también. E inclusive hasta en la televisión. Había un periodista, creo, un animador que se llamaba Guillermo González. Ujú. Y, y él nos reunió a todos en un programa, casi toda la familia. Yo no sé de dónde sacó ese señor, Dios lo guarde, esa idea, pero familias que yo tenía tiempo que no veía, y ahí nos reunimos y nos fuimos a Caracas y nos instalamos en un hotel. Y imagínate la diversión que, aparte de celebrar, nos estábamos reencontrando esa cantidad de personas. No, demasiado maravilloso, por decir así. Todas esas satisfacciones nos vinieron cuando lo del Hall de la Fama. ¿Pudo viajar a Cooperstown para ver la exaltación de su hermano? No, yo no. Ya en ese caso mi trabajo no me lo permitía, porque imagínate, si iba a andar yo en los eventos, eso tenía que dejar el trabajo como mínimo. Sí, porque es que, mira, yo creo que pasó un año y todavía habían entidades que querían tenerlo ahí. Sí, universidades que le querían dar el premio, y eso te llena de orgullo, vamos a estar claros, aunque no asistas por otras causas, por otros compromisos de trabajo o algo así, pero, pero fue muy grande eso, de verdad. Del discurso que dio su hermano ese día, ¿qué fue lo que más le dio más sentimiento? Aunque no pudo verlo en vivo, pero me imagino que sí lo pudo escuchar. Sí, escuché que dijo que iba a ser uno de los discursos más cortos. Sin embargo, no fue tan corto. Eh, sí, no te lo puedo decir textualmente, pero eso me llamó la atención. Eh, Creo, si tuviera yo la memoria de Nelson Manuel, que ese se sabe todo eso, este, que rememoró las palabras de mi papá, de ser el número uno. Eh, Dio las gracias a su esposa también, eso me llamó la atención, y cosas así. No, no lo recuerdo mucho porque lo he visto pocas veces lo han pasado, pero sí tengo inclusive el libro, y en el libro lo leí también de la historia de él, cuando lo iban paseando por Chicago también en una camioneta en la parte de atrás, como el propio oído. Es que era eso, pues, como al que le hicieron la estatua en el estadio de Chicago. Eso, eso es grande. Eh, la forma como uno ve a través de las noticias la admiración, ver a tu hermano, imagínate esto, ver a tu hermano que sube a las gradas porque el presidente John Fitzgerald Kennedy lo quiere saludar. Epa, eso tiene peso, y todo eso lo vivió mi hermano. ¿Qué siente al saber usted todo esto, señor Aparicio? Que ver que su hermano logró tanto, ¿no? Mira, es más fácil sentarse a mirar eso. Sí, porque es que imagínate que sientes. A veces digo, qué compromiso tan grande guardar todo eso ante la gente. Em, no, si tú te acuerdas de todo eso cada vez que, por lo menos a mí me sucede, si hay, por decir algo, una provocación por un hecho, antes de tú contestar algo y te acuerdas de eso, no dices nada, por, por la imagen que hay que guardar sobre todas las cosas. Y aparte de eso, por lo menos en la parte que a mí me corresponde, él no solamente fue mi hermano mayor, yo diría que él fue mi padre menor. Él vio de mí, me dio muchos consejos, no de pelota, pero también para útiles para la vida.
Y eso se lo tengo yo agradecido todo el tiempo, toda la vida. No me va a alcanzar la vida para agradecerle. En serio. ¿Cuál fue el último recuerdo que tiene de su papá y qué tan duro, ¿no? Fue perder a su papá tan joven, ¿no? Mm, te voy a decir algo. Mi papá era muy supervisor de la familia. Ujú. Sí, tanto que yo de 17 años ya me gustaba mucho la fiesta, muy bochinchero el niño. Y, y él no se dormía hasta que yo no llegara. Ujú. Siempre me decía, tócate la mano en la cartera por si acaso la pierdas. Todas las noches era el mismo tema. Y te digo que ese día yo boté la cartera, chico. ¿Ah? Y llegué en la casa y estaba mi papá en, en una hamaca en el pasillo donde yo tenía que pasar. Solo hacía para chequear a la hora que llegaba. Ujú. Y dije, yo no le voy a decir esto ahorita, ¿no? Yo lo que voy es a dormir. Y no me dio tiempo a decirle porque como a las 9 de la mañana mi mamá me despertó y me dijo, levántate porque a tu padre se lo llevaron muerto para el hospital. Y yo lo único que atiné fue a agarrar el teléfono y llamé a Luis. Y le dije lo mismo y él me dijo, ya voy para allá. Más nada. Como tardaba tanto, yo me fui al hospital y me di cuenta era que él se había ido para el hospital. Yo iba a pedir noticias, pues, y él me dijo, yo me acuerdo que me agarró, me sacó de la gente y me recostó en una pared y me dijo, no hermano, no hay nada que hacer. Así, no hay nada que hacer, se nos fue el viejo. Ya, ¿qué más te puedo decir? ¿Cómo fue la reacción de Luis, sobre todo conociendo lo que implicó su papá para él y bueno, que él también tuvo más la oportunidad de compartir con él y que también tuvo un impacto en su carrera profesional? ¿Te refieres a la muerte del viejo con respecto Sí, a los sí, demás? sí. Chico, mira, cuando antes, mucho antes, a mi papá le dieron varios infartos Mm. y todos, como quien dice, estábamos temerosos de eso, una muerte como anunciada, por decirlo de alguna manera. Pero es que ya Luis venía haciendo el rol de padre, ¿no? No creo que por esa parte le afectara en ese sentido. No había una responsabilidad más que iba a agarrar porque simplemente ya las había tomado. No era que mi papá no, mi papá se dedicaba primero a estar en el equipo que él estuviera y después a disfrutar de la casa. Pero en el mejor sentido de la palabra, ya Luis se había hecho cargo de la familia en ese sentido. Pues. Él no quería ni siquiera que mi papá trabajara. Él lo que quería era que mi papá estuviera cerca cuando él estaba en un equipo en Venezuela. Listo, listo. Eso era lo que él siempre acomodaba. Yo no sé si ni siquiera si lo exigía. Yo creo que sí. Por eso no afectó mucho. En esa parte. Ahora, en la otra parte, demasiado. Un vacío. Señor Rafael, es muy popular también la anécdota de su hermano que recibió una carta del mismísimo George Steinbrenner invitándolo a jugar con los Yankees de Nueva York y ya él rechazó esa oferta precisamente porque él dijo que no lo iban a votar dos veces de las grandes ligas. Ya Le usted, mandó un cheque en blanco y le dijo que le pusiera en la cantidad. wow. Y la condición era que no era regular. Y eso fue lo que no, ahí fue donde no cuadró la cosa. Pero sí es cierto. De que le mandó un cheque en blanco, sí, que le dijo que le pusiera en la cantidad. Que sí, pero así era mi hermano. Eh, yo no lo veía a él como segundo. No, el que se acostumbra a ser el primero no va a ser el segundo, tan fácil.
¿Cómo recibieron esa noticia cuando él decide declinar eso y en lugar de aceptarlo, pues decide optar por el retiro, a pesar de esa oferta de George Steinbrenner para jugar con los Yankees y sobre todo que eran los Yankees, ¿no? Sí, pero ya tenerlo más en Venezuela para nosotros era ganancia. Ujú. Vamos a estar claros. Mirándolo desde el punto de vista de familia, de hermano mayor, y económicamente Luis estaba hecho, para ser claro. No quiero parecer no humilde No, en ese no, para nada. sentido. Pero, exacto. Y ya uno lo que quería era que él estuviera más cerca. Ujú, Te lo digo yo, imagínate los hijos y la esposa. ujú, Era, eh, em, yo no lo vi, a mí no me impactó de parte negativa. Uno entiende también que, que la edad no, el pelotero, como te dije, el pelotero tiene su época y ujú. su momento. Y hay que retirarse, pienso yo, mientras la imagen esté intacta. Y yo creo que una de las cosas que influyó sería esa, porque no es saludable que una figura como Luis Aparicio después lo vayan a ver, ¿tú me entiendes? De sobrelleno, como quien dice. No, eso sí, yo creo que eso sí, eso nos hubiera dolido mucho. Para mí lo hizo en su exacto momento. No, y ya. De todos los logros de su hermano, ¿cuál fue el que más disfrutó y por qué? Yo creo que los robos de base a él le ¿cómo te digo? Lo exaltaron mucho. El Go Go Louis, este, sí, se hizo muy fuerte. De hecho, eh, él fue el que trajo esa característica, diría yo, del béisbol nuevamente. Ujú, El que la sacó ujú, de donde estaba. De allí vinieron los otros velocistas, ujú. pero el primero fue en ese sentido. Yo creo que ese fue el que más disfrutó. ¿Y usted en particular? Mm, no, es que por lo menos yo, a mí me enorgulleció mucho, no, es que es mucho, son todos. Eh, son la forma de dirigir la bola, la inteligencia para jugar el béisbol, la, la forma de adelantarse a la jugada. Este, eh, eso era nato, ni siquiera sé por qué, pero se adelantaba, la pensaba y él decía muchas veces, hay que imaginarse el escenario, que puede suceder con esto, con esto, con esto. Por ahí hay una anécdota donde en un juego muy importante, creo que era representando Venezuela, que él Mm. coge un rolling, un hombre que iba hacia tercera y estaba Camaleón García en la tercera base y él buscó el out, fue por allí y fue porque se le metió la bola en el guante a Camaleón que se dio cuenta que Luis le había tirado la bola. Entonces, sí, esa forma de, de adelantarse a la jugada, yo lo disfrutaba mucho. Y aunque el robo de base, bueno, no era, no era fácil que tú le das un desbola a un hombre y lo llevas para primera, te sale Ujú, al robo, pero entonces el bateador tira ahí y el hombre desde primera te anota la carrera. ujú. Ese es el peor castigo para ese desbol. Y lo disfrutaba mucho, mucho. Entonces, tener a Luis en base era una mortificación muy grande. Entonces, había que pensarlo también para darle un desbol y sin embargo le dieron. ¿Cuál es el consejo que ahorita ustedes como familia tienen para con Luis Ángel y sobre todo por el peso que él lleva, ¿no? De ser el tercero en la sucesión
de los Aparicio en las grandes ligas, en el béisbol organizado. Mira, ¿Cuál es el consejo que le dan y cómo llevarlo, no? ujú, y se lo digo todas las noches, sé humilde. No, ese no es el primero. Pon a Dios sobre todas las cosas. Sé humilde. Eso es en cuanto a lo personal, fuera del juego. eh, educado, educado. Piensa antes de hablar. No dejes que la ira se apodere de ti por los hechos del juego, porque ahí pierdes todo. Y en el juego, mírale la mano al piche, mijo, porque el pelotero lo que tiene que tirar línea, lo demás viene solo. Sí, sí me entiendes. Esos son los consejos que yo siempre le doy. Luis Ángel, por lo menos hoy, por decir así, hoy vi su juego. En 3 turnos dio un hit, pero en los 3 turnos chocó la bola en el primer lanzamiento. Eso lo tengo que hablar ahora, porque no quiero pensar que hay un afán, ¿entiendes? Y hay que irlo manejando. Ayer estuvimos hablando y le dije, el zurdo tiene un paso adelante para llegar a primera, pero si usted aprende a batear para la mano contraria, va a tener más oportunidad todavía. Le digo, abuelo, tiene razón. Le dije, sí, las prácticas de bateo que usted hace, inclusive antes del juego, esos son los huecos que hay que buscar. Esas son las cosas que hay que sanar. Porque para la mano batea cualquiera. Malo es batear, difícil, perdón, es batear para la mano contraria. Entonces, esos son los consejos, tanto para el béisbol como para el hombre, que, que en lo que estamos trabajando su papá y yo. Porque el, el pelotero tiene que ser buen ciudadano. No importa cómo venga la pelota, pero buen ciudadano hay que ser, a pesar de las circunstancias. Y ahí ya tiene la pelea ganada. Fue difícil asimilar que él dijera que quería seguir los pasos de su tío abuelo. No, yo lo vi como lógico, ¿quién no va a querer? Porque sí, pero yo le dije, para querer hay que esforzarse y hay que poder. No es fácil. Le digo, mire, ese apellido que usted lleva, lo van a mirar primero como, wow, y segundo como, yo espero. Y con eso él tiene que montarse eso en los hombros. A veces le digo que una vez, a veces pienso que se le hubiera puesto el oropesa nomás, se siguieran menos, pero así es la vida y esa es la que le tocó. Lo que pasa es que le gusta también, le gustan los retos, ¿sí? Por eso es que hay que controlar el afán y en un momento dado la ira, porque el afán te puede traer frustración y de ahí viene la ira y ahí pierdes todo. Esa es la raíz de poner delante de todas las cosas a Dios, porque es el que se encarga de todo eso. Yo sé que Maracaibo para ustedes significa mucho porque, bueno, ustedes son de allá. ¿Por qué decidieron echar raíces después en Barquisimeto? Bueno, eh, a mí me gustaba Barquisimeto por el clima, pero circunstancias de cercanía al trabajo, porque después me tocó trabajar para la zona oriental, perdón, sí, para Oriente, no la zona oriental del sur, sino para el oriente del país, y lo veía como más cómodo el traslado. Aparte de eso, a un hijo mío, precisamente el papá de Luis Ángel, él sufría de una inflamación de un nervio en su etapa de adolescencia y me recomendaron que lo cambiara de clip. Y en una oportunidad se lo envié para acá. Y él me dijo, déjamelo un tiempo a ver. Y en un tiempo a ver el muchacho yo lo venía a visitar y yo no le veía esa misma cefalea.
lo atacaba fuertemente. Eso fue también peso para instalarnos aquí en Barquisimeto, que no me ha ido mal. Amo al Zulia, lo recontraamo, lo llevo en mi alma y corazón. Es más, no me gusta mucho hablar esa parte porque se quebranta uno todo. Pero tengo un hijo allá, el menor de los varones, vive allá. Ese sí es verdad que está atornillado allá. Pero aquí no me han tratado mal y también quiero mucho a Barquisimeto. ¿Cuál cree usted que es el mayor legado de su familia para Venezuela y para el béisbol? Lo que podemos dejar es el respeto a los demás, a pesar de todas las circunstancias que nos hayan podido tocar vivir. Mantener la línea lo más recta posible. Eso viene desde mi papá. No menospreciar a nadie. Tener en cuenta que el que se humilla será ensalzado. Y el que se ensalza será humillado. Ese es el legado de nuestros padres para nosotros y para todo el país. ¿Y cómo le gustaría que fueran recordados su papá y su hermano? Como lo que son. Así me gustaría que lo recordaran, como lo que realmente son y como lo que realmente hicieron. ¿Quiénes son? Mi papá, mi hermano y mi tío Ernesto, que no lo puedo jamás dejar por fuera. El hermano de mi papá, Dios me lo tenga donde tiene que estar y Dios me lo bendiga siempre, porque no hay mucha diferencia entre esos tres, en serio. Lamento mucho no haberme expresado antes de él y donde quiera que esté le pido la bendición. Al petirrojo, así le decía. Muchísimas gracias por compartir esta hora con nosotros y espero que haya disfrutado muchísimo la entrevista y gracias por compartir todas estas anécdotas conmigo y espero que haya disfrutado toda esta hora con nosotros. Por supuesto que lo disfruté. Gracias a ti y espero que después me envías Sí. la entrevista porque a veces pienso que fallo en las fechas, pero es que para fechas buenas, Juan Benet. Eso sí es verdad. Sí, eso sí es verdad. Se la sabe toda. Entonces, a mí me ha dejado impresionado Juan Benet porque él sabe más de mi familia que yo. En serio. Sí, yo lo guardo. Agradecido estoy yo de todos ustedes y perdonen lo malo y agradezcan lo bueno. Nada malo que perdonarse, Aparicio. De verdad que muchísimas gracias por la disposición y por este honor que ustedes me dan por acercarme un poquito más a su familia.